AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Saludos queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy hemos querido titular al programa Sabores que mueven la economía y tiene que ver con varias aproximaciones a la gastronomía, al cuidado que se pone en la producción de los alimentos, a la comercialización, etc. Y pensamos que además es un rubro importante que además de mover la economía puede mover el turismo, puede mover el sentido de orgullo de ser ecuatorianos con productos de extraordinaria calidad. Por ello, pues queremos dar la más cordial bienvenida a Patricio Fernández. Él es fundador de Almudena, tiene formación en arquitectura, pero ha trabajado varios años en este proyecto de negocios integrados, ¿no? Una hacienda, una planta de producción, un restaurante, sobre lo que nos va a hablar en estos momentos. Bienvenido, Patricio, a este programa. Muchas gracias, gracias por su invitación. Cuéntenos un poquito cómo un arquitecto va a meterse en este mundo de la producción ganadera, de productos alimenticios. El tema ganadero lo llevo más en la sangre que nada. Que en los estudios, ¿no? Sí, tengo 6 generaciones de ganaderos, agricultores, en la familia de lado y lado. Nací en el campo y muy cercano al campo. Y desde muy niño empecé a trabajar en el campo, de hecho, en una hacienda ganadera de leche. Y siempre muy vinculado desde muy niño con mi padre, mi familia en general, ¿no? Pero la arquitectura ha sido una de mis herramientas más poderosas para transformar la agricultura. ¡Qué bien! Todo es arquitectura, todo es diseño, todo es creación, todo es... a mí me encanta algo que me transmitió la arquitectura en los momentos de estudiar la carrera, que es entender de la espacialidad. Y el momento de entender la espacialidad me permitió a mí, desde esquematizar la hacienda, cómo crear los potreros, los espacios, cada una de ellas, hasta literalmente hacer arquitectura en carne, que es desde el despiece del animal, la estética en los cortes, el empacado, el etiquetado, y llevar eso a gastronomía, que también desde el diseño del lugar, desde la espacialidad del lugar, desde lo que queremos comunicar en el lugar, porque a la final somos un concepto novedoso, disruptivo hasta cierto punto, donde tenía que envolver una comunicación muy extensa y la arquitectura tenía que acobijar para poder enseñar eso al consumidor, ¿no? Entonces así se crea Almudena. Almudena tiene un objetivo central de dinamizar las haciendas o va mucho más allá. Hasta cierto punto nace así. Hasta cierto punto podríamos denominarlo que era un capricho mío de tanto esfuerzo en el campo, que a veces es muy poco o nada reconocido en el cliente. Y la parte económica es durísima, ¿no? Para el productor, porque a veces la gente dice que cara que está la carne, pero lo que le pagan al productor es mucho menor. 365 días del año cuidando y velando por los animales. No hay feriados, no hay navidades, jamás hay descanso. Simplemente hay una entrega pasional absoluta hacia... Es una devoción, ¿no? Es una devoción al campo. Y ese concepto lo tengo muy arraigado de velar, cuidar por los animales al máximo nivel. Y respondiendo a su pregunta, sí, económicamente es una parte ingrata, y aparte de muy poco conocida y entendida ahora. Creo que la ciudad está muy desconectada del campo y ya no entiende los procesos. No van al supermercado y creen que la leche sale del cartón, los niños actuales, ¿no? Sí, es así, y la carne no entienden cómo es el proceso y lo minucioso y meticuloso y complejo que es el proceso, ¿no? Desde la genética, la transformación genética, y todo en el mundo es energía. Nosotros tenemos que entregar la energía correcta en cada fase, desde nutrir el suelo hasta que ese suelo nutra la planta y el pasto, ese pasto nutra al animal, y que ese animal bien nutrido nutra al ser humano, ¿no? Va mucho más allá de simplemente un pedazo de carne. Ahora, ¿usted cree que sus conceptos han sido exitosos? ¿Cómo van estableciendo estos pasos que han dado para conseguir los objetivos? Nosotros medimos el éxito en función de lo que podemos entregar como conocimiento, más que netamente monetario. Ha sido un camino contra marea, honestamente, porque es difícil tratar de incrustar un concepto distinto, novedoso, completamente disruptivo, porque tenemos esta situación donde que
cualquier cosa de afuera, en este caso la carne importada es mejor que la nacional, por A o B razón. Hasta los nombres, ¿no? Le hablan de una picaña, de cosas así. Pero ¿cómo todo. van los resultados? Muy Patricio? positivos. Gracias a Dios, muy positivos. La gente ha entendido. Cada día más. Cada día más, y es un trabajo que no termina. Y es más, ese es el factor motivacional más grande que tenemos de poder entregar mucho conocimiento. Somos una empresa de producto. Y somos un restaurante de producto, no de chef, no de persona, no de una cara, sino del producto. Tratamos de honrar. ¿La carne que ustedes producen se vende exclusivamente a través del restaurante o tienen ustedes cadenas de distribución? Tenemos desde la planta un esquema de distribución ¿La planta está dónde? Industrial, en Carcelén. Carcelén, ya. Sí, la hacienda está en Santo Domingo y el restaurante actual está en Cumbayá. Ya. Pero tienen crecimiento. distribución a diferentes locales. Sí, a nivel nacional. Ya. A nivel nacional. Hay distintas categorías de carne, ¿no? Tenemos una línea un poco más industrial, que son cortes que no son... Toda la res y todo el animal es premium, de cabeza a cola, pero no todos los cortes son iguales, claro. Son iguales y no son igual de reconocidos, porque lo que le hace premium a una zona u otra es el conocimiento, es el marketing hasta cierto punto del área del animal, ¿no? ¿Cómo llaman a todos esos pedazos de carne que ustedes venden? Descríbanos un poquito para que la gente entienda qué es un costillar o cómo lo están Tenemos marcando. más de 174 SKUs, es decir, el despiece del animal se deriva en casi 174 distintos tipos de corte, y tratamos de honrar cada uno de ellos por medio de subprocesos, ¿no? En este caso ahorita Almudena, Gourmet Almudena, que es el restaurante, trata y se basa mucho en empujar el área del lomo del animal, ¿ya? El tren del animal que se denomina, que es la parte superior del animal desde la cola hasta la cabeza en el lomo. Es el área que nosotros procuramos honrar en esta primera fase que se llama Gourmet Almudena. Muy bien. ¿Ustedes aprovechan todo del animal, inclusive los cueros, o tienen subprocesos, diferentes personas que están trabajando en estas áreas? Nosotros hemos tratado de honrar, repito, el 100% del animal. Desde platos, por ejemplo, en nuestras entradas tenemos un tuétano que nace de los huesos, ¿no? Hasta unas croquetas de rabo de toro. Y en cuanto al cuero, tenemos desde alfombras, tenemos delantales parrilleros. Hemos tratado de cerrar el círculo. Claro. Repito, nuestro lema conceptual es honrar. Honrar al animal y honrar los procesos. ¿Y la acogida cómo ha sido? Yo creo que es muy buena. Creo que es un argumento exitoso, contundente y que todavía tiene mucho que dar y mucho que entregar. Ahora, ustedes tienen también locales en Santo Domingo o en la vía Santo Domingo. No, es la hacienda. A la hacienda, y es donde, porque Santo Domingo es un hub ganadero, ¿verdad? Santo Domingo se ha convertido en un hub ganadero, correcto, donde tenemos uno de los puntos de conexión importantes o más importantes entre sierra y costa, donde mucho ganado se comercializa desde ahí, ¿no? Y también se produce, por supuesto, ¿no? Y es una zona privilegiada. Y ustedes producen buena parte de su ganado allí. Así es. ¿Qué razas? Son Brangus. Brangus, la fusión entre el Brahman por el Angus. Que es resistente. El Angus es una de las mejores carnes del mundo en cuanto a factor de engrasado. Y el Brahman tiene mucha adaptabilidad, tiene condiciones muy, muy buenas para el sector y la zona. Entonces esta raza híbrida, que ya se volvió una raza establecida, ha sido una raza muy potente para entregar estos dos factores, ¿verdad? Tanto la calidad cárnica del Angus con la adaptabilidad y la potencialización del Brahman. ¿Y ustedes venden también ganado en pie? No lo hacemos. Muy rara vez, cosas muy puntuales, pero realmente nuestro core business. ¿Y están innovando también en temas de genética? Constantemente. Es uno de los factores importantes que tenemos. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el futuro que usted mira, aparte de su restaurante, aparte de lo que ha diseñado en las haciendas? ¿Hacia dónde va? Nos han tocado puertas fuera. La gente de afuera muchas veces valora más que la gente interna. Porque, repito, es un concepto bastante avanzado. Nos han buscado de Emiratos Árabes, nos han pedido que llevemos tanto la carne como el concepto y el restaurante allá.
vemos una oportunidad definitivamente. Hay un limitante importante como Ecuador, tanto en trazabilidad como en capacidad y lineamientos de exportación. Hay un limitante muy grande que son los centros de faenamiento que no tienen todavía el aval para poder generar ese tipo de exportaciones. Y bueno, pero están caminando en eso también. Y pertenecen, me imagino, a asociaciones, a gremios que sí, seguramente buscan en conjunto. Yo estoy dentro del clúster cárnico, el clúster bovino, y hemos tratado de hacer muchas acciones. No es fácil que se empujen hacia ese norte. Nos encantaría que se pueda visualizar la potencialización que tenemos de exportación, pero no ha sido sencillo que se ejecute todavía, ¿no? Claro, porque hay posicionamiento de ciertos países pequeños, como Uruguay, mucho más pequeño que Ecuador, pero que tiene un posicionamiento enorme en cárnicos, ¿no? Sí, así es. Paraguay está alcanzando metas, no se diga Brasil, Argentina, que nosotros han sido, y Bolivia también. Definitivamente, ¿no? Son países, sobre todo Santa Cruz, toda esa zona. Son países que han creído en ellos y han visto la oportunidad de exportar y han visto la oportunidad de generar el valor agregado de la carne, que no es del animal, sino es la conversión. Y creo que eso es lo que nos falta en el Ecuador, en muchos ámbitos desde productivos, ¿no? Tenemos el mejor cacao del mundo, pero no tenemos todavía el mejor chocolate del mundo reconocido. Bueno, ya habría que discutir, ¿no? Hay cosas maravillosas, pero no desde el marketing. Es a lo que voy. Estamos trabajando en ello y el trabajo que se ha hecho últimamente han extraordinario. Pacari ha hecho un trabajo maravilloso. Sí. Hay tantas marcas. No soy un gran conocedor del ámbito, pero creo que el momento Ecuador en que nos lo creemos, en cacao, ya tiene un nombre. Definitivamente. Sí. Ya, en cacao tiene un nombre y siempre lo ha tenido. En chocolate está empezando a tener. Sí, así es. ¿no? Y así sucesivamente. El momento en que damos valor agregado, este país no tiene límites. Es un país que tiene un potencial maravilloso, y en la carne no se queda atrás. Y ese es el reto que se han impuesto. Ese es el reto que tenemos para Ecuador, sí. Perfecto. Patricio, muchísimas gracias por habernos hablado de su pasión, de lo que considera que es su trabajo en el tema de diseño, rediseño, uniendo arquitectura y también negocio cárnico y lo que significa Almudena para él. Gracias, Patricio. Y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. Muchas gracias. Gracias a usted. Aquí crece el verde por todas partes y por eso lo usamos para todo. Pero el agua era escasa. Había que dejarla que se asiente 3 días porque venía muy sucia. Ahora todo ha cambiado. Abrimos la llave y a cocinar se ha dicho. Algo tan pequeño ha transformado la vida y la salud de mi familia para siempre. Sumar Juntos es un programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a comunidades rurales. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este programa relativo a gastronomía y emprendimientos. Tenemos la suerte de conversar con Rachel López. Ella es gerente general del Antojo Manavita, un restaurante con el que estamos familiarizados, y también fundadora de la marca Antojos Express. Tiene una experiencia profesional muy intensa porque desde pequeña se involucró en el negocio de la familia, incursionado también en temas como la creación de un podcast, un mundo de posibilidades, y también ha sido speaker, tiene una iniciativa Mujer 360, así es que como lo ven, una mujer muy completa y muy dedicada a varias actividades. Bienvenida, Rachel, al programa. Muchísimas gracias, Rosalía, por la invitación y por el espacio aquí para compartir. Un gusto. A ver, cuéntanos un poquito de esa historia familiar del Antojo Manavita. Ustedes son una familia manavita, ¿de dónde surge el nombre? Todo esto. Bueno, mi abuelita toda la vida vendió comida también. Ella ya crió a sus hijos aquí en Quito, mi papá. Pero era manaba. Tenían raíces, de allá. Pero vinieron acá a Quito ya desde muy pequeños. Mi papá nació acá y pues se criaron prácticamente acá. Mi mamá, en cambio, es del otro lado de Imbabura. Entonces toda la sierra, pero siempre estuvieron con la guatita, con el encebollado, con los ceviches, y de hecho mi papá no quería dedicarse a la gastronomía. Él quería ser arquitecto, quería ir a Estados Unidos, y cuando tenía 18 años se presentó a la embajada y obviamente le negaron. Le negaron la visa. Le negaron la visa y resignado y pataleando regresó a ver a la mamá, y mi abuelita en su momento le dijo: tenga, le regalo estas ollitas, estos cucharones, póngase a vender que la gente no deja de comer.
Y bueno, luego obviamente ya tuvo a su primer hijo, a mi primer hermano, mi papi, entonces ya no era responsabilidad de soltero, sino ya de familia, entonces pues la comida se volvió el sustento para toda la vida. Inició de manera muy informal, o sea, con las recetas que mi abuelita le enseñó y todo, pero poco a poco se fue tecnificando. Luego salió del país mi papi a estudiar, a intercambios en El Salvador, en Guatemala, en Perú, y aprendiendo, y cada vez pues se fue tecnificando más la gastronomía. Y lo de Manabita les quedó por por las raíces. Esas raíces, pero también por el gusto por la gastronomía manaba, ¿no? Sí, que es tan buena. Sí, o sea, es muy buena. Mi papá tiene raíces de allá y aparte siempre va. O sea, él es fan de las playas de allá, de la gastronomía de allá. Él es el mejor embajador que uno conoce de Manabí, porque conoce muchísimo. Claro, y tú creciste en ese ambiente. Sí, yo crecí en el ambiente, ya aquí en Quito, pero sí rodeado de mucho amor por Manabí y de mucho amor por el Ecuador. O sea, le molesto a mi papi que le deberían declarar embajador de Ecuador, porque a donde va él habla bien. En cualquier país que uno está, habla bien del Ecuador y es muy orgulloso de lo que tenemos, de la variedad de agricultura, de paisajes. Y sí, desde que mi mami estaba embarazada, mi mami trabajaba en la caja y tenían estos, ¿cómo se llaman? Como los puffs. Sí, claro. Entonces yo era ahí abajo en la caja y ya a los 7 años empecé a facturar, pero como no alcanzaba porque era chiquita, me ponían una gaveta de cerveza o de las colas para que ahí al menos la cabeza se me Pero te gustaba la parte de financiera. Sí, a mí siempre me han gustado los números, el dinero. Muy bien, porque a veces la gente no le presta tanta atención, pero realmente si no sabes manejar financieramente, un negocio no funciona. 100%, yo creo que algo que también ha influenciado, por lo cual como molesto que me gusta el dinero, es porque yo les vi a mis dos abuelitas, y en el caso de mi abuelita paterna, por ejemplo, ella fue madre soltera de 11 hijos, ¿verdad? Y mi abuelita trabajó como hasta que tuvo 70 y pico de años. O sea, trabajó muy duro y le iba muy bien en el negocio, pero nunca logró hacer nada. ¿Por qué? Porque el esposo en su momento que era, se llevaba toda la plata con la amante. Entonces yo creo que también vi mucho eso de que no, o sea, realmente hay que cuidar eso. El dinero te da libertad y te da autoridad y te da seguridad y te da como poder hasta cierto punto. Entonces yo vi viendo eso. Y por el otro lado, en mi abuelita materna, cuando mi abuelito falleció, ellos eran ganaderos, tenían una deuda en el banco y obviamente con los seguros que hay, mi abuelita no tenía que haber pagado nada, pero como desconocía, ¿verdad?, honrada de toda la vida, dijo, bueno, vendo vacas y con eso pago el préstamo, cuando por algo hay el seguro que justamente uno paga. Entonces sí, como que siempre vi que el tema del dinero era algo que uno tenía que prestarle atención. Y era como el talón de Aquiles de la familia, Como ¿no? el talón de Aquiles de la familia y creo que históricamente de las mujeres. O sea, no sé hace cuántos años recién pudimos crearnos cuentas bancarias propias sin tener un esposo o un papá al lado. Ni una tienda podía abrir una mujer sola. Exacto. Tenía siempre que tener un respaldo de un hombre. Entonces Por más que ella fuera la de la idea y la que trabajara. 100%. Entonces creo que yo siempre vi eso y dije, ok, o sea, primero me gustan los números, se me da, me acuerdo que en el colegio y en la escuela nos hacían estos cálculos de 5 por 2 más 4 más 3, me gustaba, pero también creo que veía que había mucho poder en saber cómo manejar eso. Entonces desde chiquita te metiste en esa parte de la caja. ¿Y luego? Luego ya que estaba un poquito más grande, ya recogía platos. Me acuerdo que teníamos esos como pinchos donde uno ponía papelitos, entonces yo iba poniendo papelitos por cada mesa que levantaba para que me paguen luego 25 centavos por cada mesa que levantaba. Pero siempre estuve más en la parte, como se dice, el front office, o sea, el servicio, caja, servicio al cliente, mesero. En el primer local que tenían ustedes. Sí, que fue en la Hungría y Vancouver, a la vuelta del local actual que tenemos en la Polonia y Vancouver, estuvimos a la vuelta 17 años arrendando. Pero ahora tienen varios locales ya. Sí, tenemos al momento 3 locales de Antojo Manabita, 2 de Antojo Express y se viene ya un tercero Antojo Express, que es una franquicia que vendimos. Qué bueno, debe estar muy contenta con eso. ¿Eh? Sí, muy contenta. Porque tú eres la creadora de esta marca. Sí, se siente como mi hijo. Sí, sí, muy feliz. ¿Y toda la familia trabaja? No todos, no. Pero mis papás, bueno, mi papá fue el fundador, luego cuando le conocí a mi mamá obviamente fue parte. Y de ahí todos mis hermanos hemos aprendido del negocio, o sea, yo creo que para los 4 que somos fue nuestra escuela, claro. Sí, de escuela, universidad, colegio, todo. Pero bueno, ahorita la única que está como activa al 100% soy yo.
Ya. ¿Y qué es lo diferente entre el antojo Manavita y el antojo express? Son dos conceptos distintos. Entonces, antojo Manavita primero, que ya se centra en un concepto justo específico, Manavita, y es un restaurante, o sea, un restaurante al cual uno va, se queda tiempo. Bueno, yo conozco más el de el Valle de los Chillos, ¿no? Sí, que sí, es muy sí. lindo, además la estructura ya es enorme. Sí, sí, tiene 3 pisos, capacidad para 500 personas, entonces es justo, es la experiencia Antojo Manavita. Pero Antojo Express lo que busca es ser una cadena de comida rápida. Entonces yo digo, cuando uno piensa en comida rápida, ¿qué piensa? En las opciones más comerciales de pollo, de pizza, de hamburguesa, y marcas muy conocidas que son, claro, un gran referente, pero no tenemos una marca ecuatoriana y no tenemos que sean productos y gastronomía ecuatoriana. Y yo creo que a veces el Ecuador puede estar dividido en muchas cosas, pero si en algo coincidimos es que tenemos una de las mejores gastronomías del mundo, o sea, en sabor, en variedad, etcétera. Entonces, el concepto justamente es eso. Antojos Express ya no se centra en Manabí, sino en todo el Ecuador, y ya no busca hacer toda la experiencia del restaurante, sino de comida rápida. O sea, mi sueño si es que, no sé, en unos años en Estados Unidos alguien diga, tengo que ir a la oficina y paso por el drive-thru, pero en vez de McDonald's es el drive-thru con un tigrillo y un café lojano, claro, o una humita. Entonces, un bolón allí. Un bolón, claro. Entonces, desde esa visión de llevar el Ecuador a un mapa internacional, y obviamente ya desde la parte estratégica, en Antojo Manavita tenemos un menú de más de 80 platos. Entonces, para expandirme, capacitar al personal entre tantos platos es más difícil, requiere una logística con una más carta grande. tan amplia. Correcto. Pero en cambio, en Antojos Express es mucho más fácil porque es un menú reducido, los precios incluso son más asequibles. O sea, cuando vemos la economía de Ecuador, yo no tengo para todos los días irme a pegar un plato de 12, 15 dólares. Pero en cambio uno de 3, 5 dólares sí. Eso es lo que cuesta el antojo. Sí, en Antojo Express nada cuesta más de 5 dólares. Entonces es mucho más amigable y mucho más masivo. Algo completo, puede ser como un pequeño almuerzo o no. Sí. Por ejemplo, tenemos encebollado de $2.75 y tenemos una mini guatita de $2. Entonces, un almuerzo, con $5 ya te almorzaste los dos. O un ceviche de 3.50 más una porción de arroz más la limonada, $5. Entonces, es mucho más asequible, es mucho más masivo, y a nivel del negocio hace mucho más sentido para que sea escalable, que es lo que queremos, o sea, que la comida ecuatoriana llegue a ser conocido en todo el mundo. Por ahora estás expandiéndote aquí en el Ecuador y franquiciando ya. Sí, ya empezamos a franquiciar este año, estamos con Ecuador, pero igual abiertos ya a expandirnos a otras ciudades del Ecuador y también salir eventualmente del país. Obviamente queremos que sea en el mejor tiempo, de la mejor manera, pero creemos que es un gran salto. O sea, yo creo que ya la calidad la tenemos, no solo nosotros como marca de Antojo Express, sino como país, pero a veces nos hace falta creernos. Y claro, tú tienes ya el know-how, ¿no? El conocimiento de cómo funciona un delivery o una comida rápida ecuatoriana. Correcto. Entonces tenemos un know-how. Antojo Manavita tiene más de 30 años en el mercado. Con Antojo Express es una marca relativamente nueva, tenemos 1 año y medio, pero aún así venimos apadrinados por Antojo Manavita con un gran know-how, una gran base de clientes, de proveedores, de procesos, de sistema. De hecho, en Antojo Manavita tenemos una certificación de calidad de ISO 9001, 2015. Entonces, todo eso es lo que permite que ahorita sí ya estemos en una etapa de expansión más acelerada. ¿Y la gente respondió bien al Antojo Express? Sí, ha respondido bien. O sea, desde el tercer mes que abrimos Antojo Express, ya logramos estar equilibrarse. En un valor que es hasta el que ahora, en el rango que nos mantenemos. Y ha sido muy bueno. O sea, de hecho, el que ahora vendamos las franquicias justamente ha salido por pedido de la gente. Entonces, yo creo que eso es una muy buena señal, porque no fue que dije, voy a hacer franquicias porque quiero hacer franquicias, no, sino que la gente era como que, las franquicias, cuando nos venden y todo. Justo en julio del año anterior participamos de un concurso que se llama Encebollado Fest, que es el mejor encebollado de todo Quito, y obtuvimos ahí también un puesto en el podio. Entonces, mucha gente era como que, yo quiero saber más de ustedes. Entonces, sí, o sea, no ha sido por puro afán nuestro, sino también en solicitud a lo que el mercado pide. Tú estás en la parte de organización financiera, pero te metes en las ollas también, ¿o no? No tanto, la verdad. Sí sé cómo preparar, sí sé probar, sí me sé las recetas, pero no me meto en el día a día de la cocina. En el día a día, no. ¿Y tú estudiaste, te preparaste para estos temas? Para negocios sí, en administración de empresas, bueno, desde el colegio, ahí como había bachillerato internacional, una de las materias que a mí me daban era Business and Management, y bueno, ahí nos daban, ¿no? Por coger Standard Level o High Level, yo cogía High Level. De hecho, creo que mi proyecto lo mandaron incluso a Inglaterra para un muestreo que pedían. Entonces, siempre me ha gustado. Yo siempre digo que para mí fue muy revelador
cuando como a los 15 años que tenía justamente ya me empezaron a dar en el colegio Business Management la teoría, porque fue como el momento en que se cruzó de todo lo que he vivido desde niña y he visto que mis papás hacían con la teoría y decía, esto es así, esto se llama así. Mis papás no tenían ni idea que se llamaba eso así, claro, pero ya lo venían haciendo 5, 10 años. Entonces, sí, en ese momento fue muy, muy revelador. Y me gustan mucho los negocios porque siento que hay mucho poder de acción. O sea, realmente puedes cambiar al mundo a través de los negocios. Yo digo que hay 3 lugares desde los que uno cambia, que es la casa, la escuela y los negocios, porque uno pasa la mayoría del tiempo ahí, donde uno trabaja. Entonces, me gustó mucho, estudié. Luego del bachillerato internacional que saqué el diplomado ahí, me fui a Estados Unidos, donde también estudié Business Management, y de ahí volví por la pandemia, y aquí también he estado estudiando administración, y siempre cosas relacionadas. Y siempre preparándote y en la práctica, ¿no? Pero tú tienes también otra faceta, que es el tema del liderazgo, de impactar en otras mujeres. Cuéntanos muy brevemente lo que estás haciendo allí. Bueno, actualmente tengo como programa Signature, que es Mujer 360, y por qué el nombre es justamente eso. Yo creo que las mujeres, todas las personas, pero al menos mi enfoque que es de mujeres, somos mujeres completas, 360, holísticas. O sea, no somos solo la madre, no somos solo la empresaria, no solo somos la hija, no, somos todo. Divertidas, educadas, empresarias, todo. Y siempre, desde que era niña, no sé por qué, tal vez es un regalo que Dios me dio, pero a la gente le gustaba escucharme. O sea, típico en la reunión de adultos, así decían, ¿y tú qué piensas, Rachelita? O como que, ¿será que te puedo mandar a mi hijo? El hijo era mayor a mí. Me decía, claro, que la aconsejes a mi hijo. Sí. Entonces creo que, bueno, Dios me ha dado el don de la comunicación y de la palabra. Y creo que sin darme cuenta, a medida de que fui creciendo los años, mucha gente observaba lo que yo hacía o admiraba de cierta manera, y muchas veces no para ellos, sino para sus hijos, para sus sobrinos, para sus tíos. Y me pedían que compartan. Entonces ahora ya de una manera más estructurada, ya con conocimiento más técnico, más formal, mejores metodologías, pues he buscado hacer esto. En el 2024 lanzamos la primera edición y fue un programa de 3 eventos en el cual nos enfocábamos en diferentes aristas. Una más en conectar con nuestro cuerpo, nuestra feminidad, otro más negocios, ventas, números. Y bueno, en uno de esos estuvo usted. Muchísimas gracias por habernos apoyado. Y ahorita justo para este mes de marzo voy a hacer uno que va a ser un solo evento por ahora, pero se trata de placer y negocios. Entonces, muy bien. Buena combinación. Es una buena combinación. Sí, siento que muchas veces los logros que tenemos es mucho desde la exigencia, desde la parte lógica, desde el logro. Y creo que es muy importante porque eso me ha funcionado por muchos años, pero creo que uno debe ir evolucionando. Hay que disfrutar de lo que hace, claro. Sí, y creo que ya llega un punto en que ya... Si disfrutas de lo que haces, ya no es trabajo, dicen, ¿no? Exacto, ya no es trabajo. Y entonces creo que esa es como la nueva etapa en la que estoy integrando, que es... Ya estudiaste lo suficiente, ya aprendiste lo suficiente, ya hiciste una primera base lo suficientemente, ahora disfruta para que eso amplifique más todo lo que has hecho. Entonces eso es lo que quiero compartir también con las mujeres de esta edición. Estupendo. Muchos éxitos, Rachel. Muchísimas tanto gracias. En el liderazgo femenino como en los negocios, ¿no? Ya sabemos, es una chica práctica que le gusta soñar, pero también sabe el valor del dinero. Gracias, Rachel, y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40,000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Información o simplemente ruido. Conecta con lo que más importa. La hora. Gracias, amigos, por continuar con nosotros, y seguimos con una conversación con Alejandra Espinosa. Ella es una chef ecuatoriana, fundadora de restaurantes como Somos, Cotoa, y dice que tiene otro, Cotoita, que yo no lo tenía registrado. Es reconocida como embajadora especial de las Naciones Unidas para el turismo gastronómico por su aporte al patrimonio culinario del Ecuador. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre
cuándo empieza a inquietarle la gastronomía y cómo surgen estos restaurantes. Bienvenida, Alejandra. Gracias, qué gusto poder estar aquí. Bueno, esta pasión nace desde que soy pequeña. Siempre me ha gustado, uno, estar en la cocina y probar los ingredientes, y dos, ser independiente y tener mi dinero. ¿Ah, sí? Siempre. Entonces, bueno, qué bueno. A mí me encantan estas mujeres emprendedoras que saben el valor del dinero. Por supuesto. Porque a la gente no le gusta hablar del dinero como que fuera un pecado. Óigame, no, hay que hablar para poder atraer y entenderlo. Claro, no es nada tabú. Le da la capacidad de satisfacer sus necesidades de sentirse independiente. 100%. Y esto da una fuerza de hacer lo que quieras hacer. Yeah. Entonces, a los 9 años empecé vendiendo pasteles y muffins en el colegio, y de ahí a los 12 vendía almuerzos a las familias. Eran negocios, sí, eran negocios muy rentables porque solo no pagaba nada. Entonces, me gustó mucho eso de tener algo que sea mío. ¿Pero en tu familia se dedicaban también a la cocina? ¿O Para no? nada. Mamá, el único plato que hace es lasaña, y es deliciosa, pero creo que es la memoria de que es mi madre, porque en realidad, o sea, sí está buena, pero no es que, pero hace lasaña, y papá no cocina para nada. Yeah. Pero a mí siempre me gustó estar en la cocina, sentía un espacio de creatividad, me encanta tocar, probar y hacer cosas en la cocina, entonces siempre supe que quería eso, nunca hubo otra opción Nada o otra, más. no, nunca. ¿Y estudiaste gastronomía? Sí, papá le mandaron de agregado militar a Francia, y ahí nos quedamos, fuimos toda la familia, y después me quedé yo durante 10 años más. Ajá, estudié primero francés. Muy buena escuela, ¿no? Muy buena escuela. Cuando llegué a Francia, primero se me abrió la mente de que no, Ecuador es pequeño y que hay un mundo, y que yo quiero aprender de los mejores, y que mis bases sean sólidas para en algún punto yo poder implementar eso a producto ecuatoriano y crear un proyecto. No sabía en ese entonces que se iba a llamar Somos Ocotoa, pero estaba segura que quería hacer algo por el Ecuador. Pero querías regresar acá. Sí. Aprendiendo todas las metodologías, los trucos, todo lo que hay que aprender de la cocina francesa y mundial, ¿no? El rigor que tienen los franceses, porque a pesar de ser un espacio bastante difícil, no solo para mujeres, para hombres, para cualquier ser humano, es difícil estudiar y entrenar en Francia. Yo sí quería aprender el rigor y la disciplina que conlleva crear no solo un proyecto gastronómico como lo es Somos, sino cualquier proyecto de vida que uno tiene que tener esa disciplina, y Francia me la enseñó. También el hecho de hacer de todo, ¿no? Sí, todo. Hiciste de todo allá. En Francia como que más hice de todo en cocina, pero nunca tuve como más del mindset como de empresaria. Eso llegó cuando me mudé a Estados Unidos. Me mudé porque en realidad después de 10 años en Francia estaba saturada de la vida de trabajar 14, 15 horas al día y no cuidarme de mí misma. Creo que el balance no era algo que se promovía, sino que el que más sufría era el que iba a salir adelante. Pero yo veía el resultado en chefs mayores y digo, pero no quieres llegar a eso. No se ve prometedor el futuro. Entonces dije, no, yo quiero algo diferente. Entonces fui un verano a San Francisco, y a la semana de llegar le conocí a mi esposo. Eso no era planificado. Y después me quedé en San Francisco, y San Francisco me abrió la mente a wow, o sea... Y tiene una cultura gastronómica fantástica. Y no California, solo eso, pero era... vinícola y todo, ¿no? Todo. Yo llegué en el 2014 a San Francisco y estaba en el boom de LinkedIn, Uber y todas las plataformas de tecnología. Silicon había Valley. dinero, había mucho, o sea, toda idea era buena, ninguna era mala, inténtalo. Y yo venía de ser cocinera en Francia y llegué a San Francisco a volverme empresaria, porque empecé a hacer catering para personas de muy alto nivel, empecé a hacer pop-ups de comida ecuatoriana. Me iba muy bien. Y a la gente le gustaba. Le encantaba. Pero me di cuenta de que yo promovía el Ecuador, pero no tenía idea de lo que era la comida ecuatoriana. Porque le llamaba a mi mamá o a mi abuelita o a alguien de Ecuador. La receta. Oye, ¿cómo se hace el ceviche de camarón? Porque no sabía. Entonces dije, no, tengo que regresar. Tengo que empezar algo sólido en Ecuador. Y una vez que lo establezca aquí, yo puedo volver a salir, pero con fundamentos. Y eso es lo que hiciste. Eso fue lo que hicimos. ¿Cuánto tiempo aquí en el Ecuador? Aquí estuve, regresamos en el 2018 con mi esposo. No tuvo opción, tuvo que venir, así que... ¿Y él también dedicado a la cocina? No, para nada. Él es ingeniero civil y ahora, que nunca ha practicado, pero sí, pero él es director de ventas para una empresa de juguetes alemana. Entonces, nada que ver, pero algo, él siempre me ha apoyado en todo, por más tonta y la idea que sea, porque a veces sí me he dicho, no, esa idea no fue buena, pero bueno, él siempre me decía, hazlo.
Hazlo rápido, equivócate y sigue, aprende. Entonces eso fue algo que... Y aquí fundaste Somos. Somos abrió aquí en Ecuador. Aparece como una propuesta de qué en ese momento en que se crea. Siempre quisimos crear más que un restaurante, un proyecto que envuelva todo lo que es del Ecuador y que eso podamos proyectar al mundo. Y uno de esos factores era la gastronomía. Porque en Somos, cuando tú entras, no solo es comer rico, es los olores del horno de leña, es las pinturas de diferentes artistas de Ecuador, es la música del Ecuador, o sea, es del todo. Y eso es lo que yo quería crear, crear una experiencia de oferta ecuatoriana, porque como digo, siempre yo desde chiquita ir a un restaurante bueno era a un restaurante francés o era un restaurante italiano, pero jamás íbamos a algo importante a un restaurante ecuatoriano, jamás. Sí. Siempre era, no, el domingo ahí en el almuerzo, pero yo digo, yo quiero que haya un restaurante a ese nivel en el que uno sea diga, de gran categoría, claro. Y que digan, yo voy a comer allá porque quiero comer mi comida, nuestra gastronomía, y que sea ecuatoriana. Entonces, y lo lograste. ¿Te sientes satisfecha con Somos? Súper Ha habido feliz. Mucha acogida del público y también reconocimientos, ¿no? Sí, fue un camino difícil, como explicábamos ayer. Justo estamos celebrando los 7 años de Somos en este mes. El principio de Somos fue difícil porque hubo mucha resistencia, muchos clientes que venían, esto no es comida ecuatoriana. Y ciertamente no es comida ecuatoriana tradicional, pero ¿por qué limitarnos a que el locro es de locro si puede tener diferentes variaciones? Entonces, educar a nuestro cliente fue Cuéntanos de un menú en Somos. Por ejemplo, tenemos unas empanadas de maíz morado con relleno de seco de chivo. Entonces, eso es ahí el sabor del Ecuador, pero en otra presentación. Así es. O unos tortellinis de maduro con salsa de seco de pollo. Es como, sí, los tortellinis no son ecuatorianos, ok, pero tiene la salsa de pollo, tiene el aguacate, tiene maduro, entonces... Claro, es una fusión. Guarda la esencia de lo que es el Ecuador. Entonces, eso nunca hemos querido perder y estoy súper orgullosa porque tenemos un equipo ya de 52 personas. Es un negocio rentable, sostenible y funciona sin mí. Y tú vienes a controlarlo de Cames. Vengo a darles apoyo porque en realidad control no necesitan y vengo cada 5 semanas. La gente está entrenada, capacitada y también experimentando. Y comprometida. Yo veo que cuando nos dejan un review les importa y para mí eso cuenta más que nada porque si fuera un trabajo, whatever, ¿no? Si ya nos dejan el review, pero les duele y es como, a mí también me duele, nos duele juntos. Sí. Entonces creo que eso he logrado transmitir a mis equipos que estamos haciendo algo increíble. Pero decidiste volver a los Estados Unidos, ¿por qué? Sí, mi esposo yo tenía que regresar porque él trabajó remoto durante 4 años y la empresa le dijo, ya basta. Y yo dije, ¿cuál es el punto más cercano a Ecuador en Estados Unidos? Miami. Esa fue la única razón por la que dije, porque puedo ir y venir, si ya tengo un problema voy en la mañana y regreso en la noche. Y fue así que llegamos a Miami. ¿Y no podías quedarte con los brazos cruzados allá? No, yo soy hiperactiva y dije, no, yo tengo... Y además quería yo continuidad del proyecto, porque dije, hay mucho Comida potencial. ecuatoriana en Miami. Sí. Cotoa es la extensión de Somos, se enfoca más en productos del mar, pero es comida ecuatoriana en Miami. Y se ha puesto de moda ahora la comida ecuatoriana porque hay chefs de los mejores restaurantes de Miami que vienen a pedirme consejos sobre cómo utilizar producto ecuatoriano en sus recetas. Y yo digo, wow. Es que se han posicionado como productos de gran calidad, eso es importante, ¿no? Pero porque los promocionamos. En San Francisco yo recuerdo una vez en un menú haber visto en el mismo menú camarones ecuatorianos, atún ecuatoriano y chocolate ecuatoriano. Imagínate, en el mismo menú. Increíble. O sea, que yo decía, esto es impresionante, un hotel y un restaurante muy, muy prestigioso. Es que eso es lo que quiero transmitir. Por ejemplo, en mi menú dice Ecuadorian Shrimp encocado, pero está el Ecuadorian metido, pero ¿hasta dónde? Porque ahí va el origen de nuestros productos y eso es algo que yo siempre he tratado de promover, de que no solo exportemos los productos, sino que exportemos con nuestro nombre y el orgullo los conceptos, de la calidad. Y entonces Cotoa se ha posicionado también. ¿En qué área de Miami está? Estamos en North Miami, tenemos un espacio de 26 puestos y estamos abriendo uno de 85 este verano. Wow. Sí. Y hay un Cotoita. ¿Qué hace Cotoita? Cotoita es un fast food de Cotoa, donde hacemos comida ecuatoriana. Tú eliges, son bowls, se llama Cotoita Ecuadorian Bowls. Tú eliges tu base de arroz y ensalada y tienes tus proteínas, que puede ser seco de pollo, seco de chivo, menestra, hornado. Y tenemos el Daily Special, que es encocado de camarón o de pescado, y tus toppings. Y es un éxito. Estamos ubicados en el Brightline. Sí, en la estación del tren que conecta Miami con Orlando. Y nos va súper bien. Y la mayoría de mis clientes son americanos. Y
piden salprieta con su seco de pollo y yo les amo, porque ¿quién se iba a imaginar que me iban a pedir eso? Y digo, estamos abriendo pasos. Qué bueno, y estás poniendo en alto el nombre del Ecuador y debes sentirte muy orgullosa. Muy orgullosa. Sí, y en cuanto a los proveedores de la materia prima que utilizas allá en los restaurantes en los Estados Unidos. Bueno, mucho de ese trabajo ya lo hizo Perú, porque la mayoría de mis proveedores ciertamente no son ecuatorianos, pero encuentro el producto, por ejemplo, la papa chaucha ya es exportada por Perú porque es muy similar a la nuestra, el choclo nuestro, claro. El maíz morado, entonces tengo proveedores peruanos que me ayudan con materia prima, pero también tengo proveedores ecuatorianos que me ayudan con el chocho, se llama Family Foods. Chocho, Wittig, tomate de árbol, entonces Wittig usas también. Sí, tenemos Wittig y Club. Sí. Muy bien, porque uno piensa que eso es solo para los ecuatorianos nostálgicos, pero no. No, para nada. Y yo le digo, this is the best, la mejor agua con gas del mundo, y les hablo del Cotopaxi. Y se enamoran, o sea, trato de promocionar en cada punto que puedo con alguien, dar un mensaje positivo de lo que es del Ecuador, porque en realidad todo lo que sale es negativo. Pero nosotros queremos ni siquiera hablar de eso. Cosas positivas, ¿sí? Ecuador es un país hermoso, con gente alegre. Ciertamente tenemos problemas, todo país tiene problemas, pero tenemos mucho más positivo que negativo. Maravilloso. ¿Y hacia dónde vas? ¿Qué más va? Bueno, ahorita tenemos la apertura del restaurante. Este año estamos trabajando en Somos en una línea de productos que va a ser desarrollado desde Ecuador para venta en Ecuador, y de ahí quiero llevar a Estados Unidos, como son nuestros ajís y otros derivados. Porque me doy cuenta que con el volumen de personas que tenemos dentro del restaurante aquí y allá, podemos vender nuestros productos que siempre nos piden. Entonces estamos trabajando por tener tiendas de Somos que vende el 80% de lo que son nuestros productos. Extraordinario, me parece fantástico. Quiero felicitarte, me entusiasmas y me dejas con buen sabor en la boca pensando en que hay gente entusiasta que sabe el valor del dinero, que quiere ganarlo legítimamente, pero que al mismo tiempo está vendiendo una gran imagen del Ecuador. Felicitaciones y gracias, Alejandra. Y con ustedes, queridos amigos, seguimos luego de una pausa. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40,000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Aquí crece el verde por todas partes y por eso lo usamos para todo. Pero el agua era escasa. Había que dejarla que se asiente 3 días porque venía muy sucia. Ahora todo ha cambiado. Abrimos la llave y a cocinar se ha dicho. Algo tan pequeño ha transformado la vida y la salud de mi familia para siempre. Sumar Juntos es un programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a comunidades rurales. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Estamos conversando sobre impactos de la gastronomía y otro tipo de emprendimientos que tengan que ver con la gastronomía y con otros conceptos a lo largo de este programa, y tenemos la suerte de contar con la presencia de María José Guarderas. Ella es Marketing and Sales Manager del grupo Qatari. Tiene una experiencia de más de 10 años en gestión de marcas y estrategia comercial, y su enfoque integra marca, experiencia, innovación y orientación a resultados como ejes del desarrollo empresarial. Así es que bienvenida, María José. Cuéntenos un poquito de dónde sale la iniciativa Qatari y qué es lo que busca. Muchísimas gracias, primero por el espacio, por invitarnos a estar presentes en un espacio tan relevante. Buenas tardes, Rosalía, y a todos los que nos acompañan en este espacio. Qatari surge de una empresa, o más bien de una idea innovadora que trae uno de nuestros socios de Corea. Esta idea se implementa en el mercado en el año 2020, específicamente en marzo del 2020. Le decía antes de empezar el programa, una pésima puntería para un emprendimiento, ¿no? Sí, fue muy duro, pero creo que fue clave para el desarrollo de la marca Qatari dentro del mercado, porque había 2 opciones. La una, pues evidentemente era cerrar. Estábamos muy complicados en tema de operación, por obviamente coyuntura que ya todos sabemos, y pues la otra, que fue la que optamos, fue más el tema de
de ser disruptivos en el mercado. Usted está desde esa época con Qatari. Yo estoy acompañando a la marca desde esa época, pero oficialmente, digamos, soy gerente comercial desde hace unos pocos meses, 4 específicamente. Pero siempre acompañé el desarrollo de la marca desde el inicio. ¿Qatari es un nombre que viene también de Corea? ¿O? No, Qatari, Qatari es o surge, digamos, de un tema andino. Así que nada, pues la marca hace referencia a un dragón andino y ese es nuestro isotipo. Muy bien, ahora cuéntenos qué es Qatari. Qatari, es hermosa la pregunta porque Qatari va más allá de un concepto ya establecido en el mercado. Nosotros buscamos fusionar la gastronomía, la coctelería, la fiesta, el entretenimiento en un solo lugar y eso es lo que ha hecho que nosotros podamos ser distintos en el mercado. Logramos fusionar en gran medida esos pilares fundamentales para nosotros y no necesariamente que se pueden encontrar en el mercado de manera fácil. Entonces, ¿qué significa una experiencia en Qatari? La experiencia en Qatari es algo que envuelve diría que la expectativa del consumidor con la consistencia que nosotros podemos dar dentro de los locales, acompañado de una eficiencia operativa. Entonces, ¿qué tipo de comida, de coctelería y de entretenimiento se dan? Nosotros tenemos nuestra comida, la denominamos fast casual. Es una comida que mezcla un poco la comida rápida que puedes encontrar en bares, en diferentes bares del mundo, y la combinamos un poco con esta, voy a decir, un poco más, una experiencia más elevada que la podemos dar dentro de nuestro local. Entonces, siempre para nosotros la calidad es algo fundamental dentro de esta categoría, digamos, de comida que puede ser bastante encontrada, digámoslo así, en diferentes bares de la ciudad. Coctelería como en un bar, ¿no? Correcto, coctelería la tenemos, voy a decir, tenemos diferentes categorías de coctelería, pero lo principal que yo creo que caracteriza a Qatari y que fue voy a decir, el eje que despuntó el crecimiento de Qatari estuvo en las máquinas de autoservicio. Porque estas máquinas de autoservicio en un inicio dispensaban únicamente cervecería o cerveza artesanal. Y esta cerveza artesanal nosotros buscamos agrupar, digamos, a los mejores exponentes de la cervecería artesanal ecuatoriana, que hay excelentes proveedores de cerveza artesanal acá, y buscamos agrupar a los mejores dentro de nuestro canal, dentro de nuestras instalaciones. Y poco a poco eso fue decantando en diversos desarrollos o innovaciones del producto hasta llegar a la coctelería de autoservicio. Entonces, ahora en Qatari podemos la gente va y se prepara. Correcto, nosotros tenemos un mecanismo en donde a través de una pulsera las personas, los clientes que asisten a nuestros locales pueden dispensar o consumir el producto que ellos mejor consideren en el momento que ellos quieran y en la cantidad, sobre todo, que ellos deseen. Entonces, encontramos voy a decir, una problemática dentro del mercado de la cervecería artesanal, y es que cuando tú vas a una cervecería artesanal, tú solo puedes, voy a decir, inclinarte por cierto producto y que al final tal vez te gusta o no, porque no estás acostumbrado a un sabor. Son sabores distintos los de la cervecería artesanal. Y es ahí donde Qatari generó esa diferenciación en el mercado, donde, claro, cada uno podía acceder a esta pulsera y a todas nuestras máquinas de autoservicio. Y puede probar de una u otra, Es correcto, ¿no? Entonces... Una especie de degustación. Correcto, generamos del valor al cliente, dándole toda la diversidad de cervezas, y no solo artesanales, porque hay gente que puede asistir a nuestros locales y que no necesariamente le gusta la cerveza artesanal. Así que incluimos también cerveza industrial también dentro de nuestras máquinas. ¿Y qué tipo de cliente les visita? ¿Más jóvenes? Yo creo que tenemos todo tipo de clientes, tenemos un gran rango etario bastante diverso. El grueso de nuestros clientes está entre los 35 y 40 años, pero de ahí, a partir de eso, pues las colas van desde los 20
hasta personas de más de 55. ¿Y la atención es todo el día o solo en las noches? Tenemos, eso es súper interesante porque nosotros no nos concebimos como un bar o una discoteca. Entonces, nosotros tenemos opciones de comida para que la gente lo pueda disfrutar desde horas de almuerzo hasta pues horas de la madrugada cuando ya la fiesta está prendida. Y allí la gente baila y todo esto porque hablan de entretenimiento, ¿no? Es correcto. Nosotros buscamos que todos nuestros ejes se cohesionen de manera adecuada dentro de nuestro local y es por eso que en horas tempranas de la noche, de la tarde, nosotros ofrecemos pues una gama extensa de comida dentro de nuestros locales para pasar pues en todas las etapas de la noche del consumidor. Entonces nosotros podemos ofrecer gastronomía, pasamos a coctelería o espirituosos y terminamos pues con la fiesta, con el entretenimiento. Sí, ahora, ¿ustedes tienen varios locales ya? Tenemos 3 locales ya. El primero fue Wimper, que se abrió en el 2020. Después pasamos a Cumbayá y el año pasado, en 2025, abrimos Plaza de las Américas. Entre nuestros locales tenemos un promedio de asistencia o de afluencia de gente de 33,000 personas al mes. Es bastante. Ahora, ¿tienen también ustedes conceptos de cuidado del ambiente? Cuéntenos sobre eso. Es correcto. Nosotros desarrollamos o siempre estamos buscando aportar a un bien común, a un bien social y tenemos prácticas de reciclaje, de consumo responsable, inclusive dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestros locales. De reciclaje de botellas. Es correcto, de vidrio. Y energía también, Es ¿no? correcto, de energía también. Tenemos paneles solares que nos ayudan a poder, digamos, solventar la demanda de energía dentro de nuestros locales. Ustedes han tenido ya algunos reconocimientos. Hemos tenido varios reconocimientos, pero yo creo que sobre esto. El más relevante que tuvimos fue el año pasado. Fuimos Great Place to Work en Ecuador y nuestra calificación fue tan buena que quedamos dentro de los 30 principales organizaciones de 0 a 200 personas dentro de Latinoamérica. Así que ahí estuvo Qatari, fuimos a recibir el premio en Argentina y creo que eso es lo más valioso para nosotros porque cuidar a nuestra gente, a la gente que ¿Cuánta está gente ahí. trabaja con ustedes? Nosotros tenemos 200 colaboradores dentro de nuestros 3 locales directos y a partir de eso pues tenemos una cadena productiva enorme de proveedores de alimentos, de bebidas alcohólicas, inclusive de entretenimiento, porque para nosotros es muy importante dar relevancia ¿Se presentan al grupos tema allí? cultural. Correcto. Nosotros tenemos una banda fija, pero a partir de eso pues hay eventos, yo creo que más específicos dentro del mercado, donde buscamos talento nacional, buscamos dar visibilidad a artistas nacionales que pues están buscando un escenario y creo que Qatari con todas las inversiones que hemos podido hacer a nivel de infraestructura les permite pues tener un buen desarrollo, buen performance dentro de... ¿Y cuál es la perspectiva a futuro? Bueno, nosotros estamos buscando expandir operación, creo que es parte de nuestros objetivos estratégicos en este inclusive 2026 y pues proyectarnos hacia un crecimiento inclusive internacional. Esa es, yo creo que nuestro propósito y nuestra meta como marca, poder... Qué bien. Bueno, muchos éxitos. Hemos hablado con María José Guardera sobre esta iniciativa y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación.
Saludos a todos. El día de hoy he preparado un comentario que lo he titulado The Rule of Law. Si bien el concepto del respeto a la ley y al Estado de Derecho surge en las antiguas Grecia y Roma, es sobre todo a partir del derecho inglés que cobra su real y actual relevancia, basándose en la premisa de que todas las personas somos iguales ante la ley y que la ley se aplica por igual, incluyendo sobre quienes hicieron las leyes, es decir, nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, el imperio del derecho, como traduciríamos al español estos términos, es la base sobre la que deben sustentarse los estados, dándoles garantías a sus ciudadanos respecto de lo que está permitido hacer y lo que no lo está en una determinada nación, dejándose la discrecionalidad de lado porque permite las más antojadizas interpretaciones. Las leyes limitan al poder, evitan que quienes lo detentan caigan en excesos, permite que en los países rija el Estado de Derecho e impere la seguridad jurídica, que es lo que caracteriza a los estados más democráticos en el mundo y a lo que deberíamos aspirar. Sin embargo, como lo que ocurre con frecuencia en nuestro país y en muchos de América Latina, los gobernantes quieren acomodar la ley a su arbitrio y conveniencia, se sienten por encima de la ley y no respetan muchas veces las mismas leyes que ayudaron a crear, lo que ocasiona no solo descrédito a las instituciones de justicia, sino implica la caracterización como de poco serio al Estado en su conjunto. Por ello, cuando a veces preguntamos a los inversionistas por qué no invierten en un país como el Ecuador, dotado de tantas riquezas, de inigualable biodiversidad, son frecuentes las alusiones a la seguridad jurídica, porque la norma no se respeta, porque se acomoda o cambia y con ello los capitales no pueden estar seguros y garantizarse la inversión deseada. La forma más eficiente de promover inversión, tanto nacional como extranjera, es garantizando el ejercicio del derecho, o como se diría en el derecho anglosajón, the rule of law. Gracias por escucharme. La gastronomía hoy más que nunca mueve la economía, lo han demostrado nuestros invitados y se consolida también como algo muy importante para el desarrollo sostenible del Ecuador. Queremos agradecer a nuestros invitados, invitarles a que participen en nuestro segmento del Club de los Abuelos y también les invitamos a leer nuestras revistas EduNews y Verde Ecuador, disponibles en la página web de la Fundación Fidal. También queremos que se sumen a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y queremos despedir este programa con un poema gastronómico de mi autoría. El poema que les traemos hoy se titula Miel con quesillo. Hay aromas y platillos que nos traen las memorias, las tertulias y consejas repetidas varias veces, el deleite de las cosas que no pierden el encanto, que se asoman de repente al calor de los recuerdos. Son las cosas tan sencillas, adobadas con esmero, por las manos que se inspiran en recetas ya probadas, que se asoman en el postre o en los dulces entremeses. Algunas vienen al cuento en la Semana Mayor. Es la leche del ordeño, espumosa, calientita, se estremece con el cuajo para formar el quesillo. Si no tenemos la leche, seguro que conseguimos en lugares escogidos aquel manjar delicioso. Ese quesillo muy fresco, que aún gotea los sueros, se corta en rodajas gruesas, generosas, resumantes, se colocan en el plato 2 o 3 según el gusto, evitando que se cuele ese suero resbaloso. En los platos ya servidos, un complemento perfecto, la miel de la caña oscura, sin grumos, siempre fluida, se desliza sin rubores sobre lo blanco del queso y está listo sin demoras para los grandes y chicos. El agua surge en la boca al pensar en este plato, fácil, sin compromisos, simple, armonioso, denso, maravilla que deleita y suscita evocaciones, miel con quesillo, abuela, olores que no se pierden. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.